Clasifica los elementos según la base a la que pertenecen. Activo, pasivo, patrimonio neto, ingresos o gastos. Ingresos por comisiones. ¿Esto qué será? Ingreso. Ingresos, ¿no? Ingreso. Muy bien. Proveedores. Pasivo. 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 Muy bien. Existencias. Activo. 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 Bancos. Activo. 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 Compras. Gastos. 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 Prestación de servicios. Ahí, Ingresos. Ese es el que tenía duda yo también ahí. ahí me quedó mal a mí también. Igual era un gasto, ¿no? Vale. Además No, que es lo que hay una anoté. cuenta, claro. Hay una cuenta que es prestación de servicios. Ya veremos qué cuenta es. La 7C5, pero ya lo veremos. Que es, bueno, se llama así. Entonces, claro. Es más problema del lenguaje que aún no lo tenéis que otra cosa. Bueno. Mobiliario. Activo. Seguridad social a cargo de la empresa, ¿quiere decir esto? Gasto. Gastos. Ventas. Ingresos. Esos. Sueldos y salarios. Gastos. Capital social. Patrimonio neto. Patrimonio neto. Patrimonio. Intereses de préstamos. Gastos. Gastos. Servicios de profesionales. ¿Es un gasto? Gastos. Es un gasto. Arrendamientos. Gasto. Es que ahí depende cómo se interprete. Claro, pero es un gasto, ¿vale? Porque normalmente cuando, bueno, sí, es un gasto. No hay, sí, ya lo veremos. Hay una cuenta, pero nos lo dirían, que se llama ingresos por arrendamientos, que es cuando yo arrendo un local, ¿no? Eso. Pero bueno, Ahí también sea un creo que ahí también hay arrendamiento, un alquiler. Me parece que ahí también lo Sí, hay. también está el alquiler. Es que yo creo que este ejercicio, cuando lo tendríamos más claro, es cuando diferenciemos las cuentas y sepamos Claro. que del 1 al 5 son activo, patrimonio y pasivo, y el 6 y el 7 son compras, gastos, ingresos y Sí. ventas. ventas e ingresos, sí. Pues sí. Claro. Y entonces Hoy veremos cuando- el plan contable, empezaremos a ver esto y mañana veremos las cuentas de ingresos y gastos. ¿Sí? Cómo funcionan y eso lo veremos mañana. Pero sí que es verdad que de momento, claro, esto todavía no lo hemos visto del todo. Bueno, bueno, en los apuntes sí, bueno, los apuntes lo va explicando, pero claro, yo no lo he explicado en clase todavía. Bueno. Pero bueno, vamos, bueno, de todas formas, bueno, elementos de transporte, activo, ¿no? Activo. Publicidad es un gasto de publicidad. Gasto. Ministros, Comienzo, gastos. Gastos. Acreedores varios. Gasto. ¿Con quién? Pasivo. Perdón. Resaltadores. Pasivo, ¿vale? Acreedores varios ¿Acreedores varios? será pasivo. Es un pasivo. Es una deuda de un acreedor. Bien, ya veremos. Esta se utiliza normalmente cuando son acreedores de la luz o de suministros, cosas de, bueno, se utiliza para muchos casos la de acreedores. Deudores varios, claro, todas estas, si no conocéis todavía las cuentas, es complicado. Es complicado. Deudores varios Es activo porque son los clientes. es activo, muy bien. Deudas con entidades de crédito Pasivo. es pasivo. Equipos informáticos, Activo. Activo. caja, Activo. muy bien. Ahora dice, calcula el valor del resultado. Selecciona una. Claro, aquí... A mí me quedó de chiripa. A mí me quedó de chiripa buena porque yo la hice sabía que era y eso. yo la Claro, hice toda, yo hasta la copié. ¿Te salió? ¿Te salió? Mira, yo hice aquí todo un Cálculo ahí. de todo, hice de todo, o sea, lo intenté por todas partes y en ninguna me salió y de chiripa me quedaron buenas las dos. Bueno, pues el resultado es ingresos menos gastos. Ya, Entonces, o sea, me copié todo, me copié que el resultado contable era los copiaste ingresos todo. menos, todo, pero qué va, no me quedó. Vale. Entonces yo Entonces digo aquí, que algo aquí tuvo que haber fallado. claro, O seguramente será transcribirlo. de alguna cuenta de aquí, que a lo mejor no lo has puesto como gasto, no lo has puesto como activo, y por eso no te cuadrará. De todas formas, voy a verlo, voy a sumarlo. Bueno, no sé si Ingresos alguien tenemos. ¿Alguien lo tenía bien esto? ¿Alguien lo ha hecho y ya le salía para...? Sí. A mí me sale al final. Sale menos 10. Sí. Menos 10.000.
Sí. Menos 10.000, ¿no? Si sumamos, Sí. tenemos que sumar las partidas de ingresos y le restamos las de gastos. Lo habéis puesto como yo y os sale menos 10.000, ¿no? Sí. Lo digo Sí. para no estar sumando. No, Sí. no pereza, ¿vale? Pues entonces pondría menos 10.000. Y luego, el 69. valor del activo, tengo que sumar las partidas de activo Sí. que tenga aquí, ¿no? ¿Os da 69. bien alguien? ¿Os lo tenéis? Sí, ¿Alguien? el 69. 69. 69. 9.000. Ah, sí, aquí abajo, sí, perdón. Tengo aquí la chuleta aún. Yo también. Yo también. Bien, pues, vale, pues eso. Claro, aquí lo difícil no es calcular el activo ni el resultado. Lo complicado a veces es saber exactamente cada una de estas cuentas dónde ponerlas. Si es patrimonio, es activo. Debajo es del patrimonio neto era gastos. Debajo del patrimonio neto yo No. coloqué activo. También. Esta de aquí, esta de ingresos de préstamo, yo la coloqué como activo. ¿Ingresos de préstamo? ¿Dónde está esa? Es que es intereses, es intereses. Ah, intereses de préstamo. Claro, intereses es un gasto. Gasto del préstamo. ¿Y la de deudores varios? ¿Qué es? Deudores varios es activo. Ah, vale, yo se la puse en pasivo. Claro. Gastos. Es que solo con que una no la tengas puesta en el sitio. ya Claro, no lo te de va a gastos dar. e ingresos sí que me dio, pero esa sí que me salía mal. Este Claro. lo vas a colocar, este lo vas a subir corregido. Ese, cuando tú lo pases, ahí te lo corrige, ¿no? Te da Claro, cuál- Sí, sí que lo Bueno, corrige. las Te corrige. cantidades. O sea, ¿Sí? te dice, no, te dice cuál está mal, pero no te lo corrige. Te dice No te que dice a mí, cuál porque es. si yo apunté la chuleta y yo apunté Sí. cuál me quedó mal, pero Ya. no me lo corrige. Entonces traté de hacerlo otra vez. Sí, y si dije, pinchas pues lo voy a encima, Si cambiar. pinchas, sí que te lo dice. sí, si Ah, pinchas vale, encima vale. te No dice la sabía. respuesta correcta. Atropella la Yo, tecnología, no lo sabía. Creo no que es, yo, a mí, en el caso mío es cuando hice el segundo intento, que ya no hay más intentos, ahí sí me da el resultado, Claro. porque yo tuve que utilizar el segundo intento. Ya. Ujú. Muy bien. Vale, perfecto. Pues bueno, Gracias. en nada eso. Bueno, terminé el 2, 3, intento. 4. Supongo que me dará bien, ¿no? Y vale, pues eso. Entonces aquí, bueno, esto lo hacéis, ¿no? Ajá. Bueno, pues aquí está. Son los resultados. 1, 2, 3, 4. Bájala un poquito, Carlos, un momentico, yo veo algo. Para arriba, ¿no? Aquí. Sí, ahí. 1, 2, 3, 4. Deudores varios, yo lo coloqué como gastos. Ah, como gasto. No sé. Sí, es un activo. Claro, entonces ya no te cuadra nada. De Poner activo. Sí, de- ya. Eso no te preocupes porque, claro, ahora es normal que algunas de estas, no está mal irlo probando ya, pero que algunas no salgan bien. Es normal porque no hemos visto ni el plan general contable ni nada. Y Ya. mañana además tenemos que ver también ingresos y gastos. Entonces todo esto lo veremos, lo vamos a ver Vale. entre hoy y mañana. Bueno, hoy vamos a ver el plan general contable. Entonces, es un tema un poco más teórico que los que hemos visto hasta ahora, porque bueno, os lo tengo que presentar cómo es, cómo funciona, cómo se estructura, y a partir de ahí, pues bueno, vosotros también vais a poder, espero que lo interesante es que lo podáis trabajar en la medida que... Nos daré alguna herramienta también de internet muy interesante para que sea más fácil utilizarlo y cómo funciona. Y bueno, yo creo que bueno, es práctica, ¿eh? Como todo, es hacer ejercicios y al final os saldrán. A ver si lo encuentro. Bueno, pues nada, vamos a eso, vamos al tema y dejo de compartir esto. Carlos, una pregunta Sí, sobre el libro diario y mayor que dijiste ayer que realizáramos. sí. ¿Qué asuntos teníamos que plasmar? ¿La hoja esta de Excel que nos enseñaste es para hacer patrimonio? La de patrimonio no, la otra, la de... La de los Está en el... ejercicios. Vale, eso sí. Es que está en inicio. Sí, está en inicio. Es que igual Está en inicio. no os lo sí. dije, es verdad. Yo no encontré Vamos a ver, nada. si vamos aquí a ver, contabilidad, vamos Yo no lo a... encontré. Aquí en inicio, Sí. a ver, inicio, vale, a ver. Aquí os dejé aquí en la material de apoyo del curso, como pensé que esto lo vamos a utilizar en más de una ocasión, os lo puse aquí, ¿vale? Plantilla de libro diario y mayor, porque lo vamos a utilizar más veces. Entonces digo, no lo voy a poner en el ejercicio, lo voy a poner ahí para que ya la tengáis como Vale, herramienta para... pero
¿Qué asientos teníamos que realizar? ¿De dónde eran? Bueno, eran del ejercicio que está en el tema 3, Ah, vale, es que no lo sabía. que es Yo la sé que- tarea, a ver, la tarea ejercicios libro, diario y mayor. Ah, vale, vale. Aquí era un poco que hicierais si podía ser los dos primeros, un poco para ver si os iban saliendo bien, porque era un poco lo que Vale, vimos vale. ayer. No sabía yo de dónde había que sacar los ejercicios. Sí que vi Sí, la aquí. planilla. Entonces pero- aquí está el enlace, dos ejercicios diario y mayor. Bien, Ah, entonces Vale. así lo Ahora abrimos. Qué calor. Voy a abrir. ¿Tienes calor? Sí. Vale, pues Vale, vale, ahora ya sé dónde están. Es que ayer no lo encontraba. sí, aquí, ¿veis? Son estos 3-1. Os dije un poco si pudiera ser, bueno, si podéis, como mínimo hacer el 3-1, 3-2 Vale, vale, vale. y para ir un poco practicando, ¿bien? O sea, de todas formas, bueno, sí, vosotros ir haciendo y a ver cómo O os sea, va. eso está en el inicio, ¿no? No, esto Ya sé, no. pero los ejercicios no. La plantilla para vale, hacerlos vale. está en la pestaña de inicio. Esto está en la unidad 3, si no me Vale. equivoco, ¿no? Vale, vale. Pero yo no encontraba esto. Vale, En la unidad 3 están las tareas. Bien, hay más, Vale. Ahí está el 3 y pico, 3-6, 3-6. Pues bueno, es ir haciendo. Entonces, luego, estos días vamos a ir corrigiéndolos también. Aquí en Ya. clase. El jueves corregiremos, iremos haciendo correcciones de estos ejercicios. Así que si vais Vale. haciendo y eso, perfecto. Si vais cogiendo, si tenéis dudas, pues me vais preguntando. ¿Vale? Y bueno, iremos. Lo del balance de comprobación de sumas y saldos, no lo sabéis hacer, no lo hagáis de momento, ¿eh? Cuando os pida esto, balance de sumas y saldos, no lo hagáis, porque de momento no sabéis lo que es. Para hacer el libro diario y mayor solamente. Ah, vale. ¿Vale? Vale. Bueno, pues nada, vamos para atrás. Bueno, voy a compartiros la presentación y vamos a ver hoy el plan general contable. Bueno, pues nada, vamos a seguir avanzando en la materia y vamos a ver ahora el plan general. Bien, o sea, hasta ahora no hemos comentado nada de cuentas ni nada, pero eso se va a acabar pronto. Entonces, bien, bueno, ¿qué es primero? Tenemos que saber qué es el plan general contable, ¿no? Y un poco qué es, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a ver es, bueno, primero vamos a ver qué es, en qué consiste el plan general contable. Después veremos cómo se estructura, qué estructura tiene para poder entenderlo mejor, cómo deberíamos de utilizarlo y bueno, eso es lo que vamos a ver hoy, ¿vale? Cómo se utiliza y su estructura, ¿de acuerdo? No sé por qué no sale. Bueno, pues nada, entonces, ¿sabéis lo que es el plan general? ¿Alguien ha oído hablar? ¿Sí? No. ¿No? Sí, eso Ni que idea. son todas las cuentas por números. Las cuentas, vale. La relación de todas las cuentas del 1 hasta el 8, 7 9, grupos. Hasta el Como la 9 o 7, constitución de depende del plan que contabilidad. toquemos. en donde se expresa el activo, el pasivo, el patrimonio, los gastos y los ingresos. Ujú, muy bien. Hasta el 7, hasta el grupo 7. Más o Hasta el menos. grupo 7 veremos nosotros. Pero- Ahora veremos que depende qué empresas tienen dos grupos más. Están castigados si tienen dos grupos más. Ujú. Pero normalmente las empresas normales vamos a tener 7 grupos. ¿Bien? Y ahora lo vamos a ver un poco. Bueno, el plan contable no es solo eso. El plan contable, eso es una parte del plan general contable, lo que son las cuentas y cómo funcionan las cuentas. Pero aparte tiene más. Realmente el plan general contable es la normativa, es el texto legal que regula la contabilidad de las empresas de España. Bien, es el texto que existe, es una norma, es una orden, se puede encontrar en el BOE, y ahí regula todo lo que es la contabilidad, ¿vale? Cómo debemos de contabilizar las empresas. Entonces, digamos, es la base de... ¿Qué es el plan? Pues bien, es el texto legal que regula la contabilidad de las empresas españolas, ¿no? Entonces, aquí es un texto que es la base sobre la que nos tenemos que regir para saber contabilizar correctamente. Entonces, ¿para qué nos sirve? Bueno, pues tiene varias ventajas tener este plan contable.
Una es que normaliza criterios contables. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las empresas van a regirse por los mismos criterios, por las mismas normas, por la misma ley para todos. Entonces, porque si no, cada uno podríamos contabilizar como nos apeteciera, ¿no? Según nos interese, utilizaríamos unos criterios, utilizaríamos otros, y lo que hace el plan contable es que, no, todas las empresas que sigan los mismos criterios. ¿Bien? Por otro lado, permite comparar, por el mismo motivo, nos va a permitir ahora que empresas se puedan comparar entre ellas y ver cómo se estructura una empresa con respecto a la otra, quién tiene más beneficios, quién tiene menos, ¿no? Entonces, nos permitirá hacer comparaciones entre unas empresas con otras. Y por último, también proporciona seguridad jurídica a las empresas, es decir, no están en un limbo que no saben si lo que están contabilizando lo están haciendo bien o mal. Si se rigen por la normativa del plan contable, pueden tener la seguridad razonable de que lo están haciendo correctamente. Bien, pues bueno, es también la utilidad de proporcionar seguridad jurídica a las empresas a la hora de llevar su contabilidad. Bueno, podríamos decir que es la Biblia del contable. Bien, es el manual base sobre el cual tenemos que basar nuestra contabilidad. Es lo que tendríamos que utilizar como material de consulta. Y como buena Biblia, nadie la lee, ¿no? Pues el plan contable tampoco, nadie lo lee, pero está ahí, ¿vale? Entonces, vamos a hablar un poquito de algo de historia, un poco para conocer. En el año 73 salió el primer plan contable. Fijaros que coincidió con una época, todos conocemos, ¿no? El año 73 era el final de la dictadura y era un periodo de transición, ¿no? Fue la transición española a la democracia. Bien, ese fue el primer plan contable que se elaboró. ¿Qué ocurrió? Que más adelante entramos en la Unión Europea. Cuando entramos en la Unión Europea, pues en Europa dijeron, todo esto del plan del 73 me parece muy bien. Pero ahora que entréis en la Unión Europea tenéis que crearos un nuevo plan. En el año 91 se creó el nuevo plan del 91 que estaba adaptado a las directrices europeas. Bueno, pues eso coincidió, pues en España entró en el año 86, nos dieron un plazo de unos años, nosotros solemos siempre agotarlo y bueno, pues cambiamos el plan a uno que se rigiera por las mismas normas que se regían en otros países a la hora de contabilizar. Fijaros que en la contabilidad es muy importante seguir criterios similares, porque es que si no, al final no sabemos por dónde vamos, ¿no? Y, por último, llegó el 2008, que bueno, ya era una época que hubo un incremento todos estos años del comercio muy alto, y eso supuso que ya no nos valía solo adaptarnos a las normativas de Europa, sino que Europa también se tenía que adaptar a las normas de otros países del mundo, de Latinoamérica o de Estados Unidos. Entonces, pues bueno, desde Estados Unidos se crearon las NIC, que eran unas normas de, pues eso, pues contables americanos, que eran unas normas que consideraban que eran las más adecuadas para contabilizar. Y bueno, la Unión Europea también cogió y las adoptó, la mayoría de ellas, en las NIF. Pues bueno, para adaptarse a estas normas se creó el plan que conocemos actualmente, ¿bien? El plan del 2008, que es el que se está utilizando en la actualidad en España. Y pues eso, esto obedece al mundo actual, pues que es un mundo cada vez más globalizado, donde hay mucho más intercambio comercial y por tanto es más importante que las empresas también se tengan que comparar entre países de Europa y países de Estados Unidos o de China, ¿no? Que cada vez utilicemos a la hora de contabilizar normas más parecidas. Bueno, entonces en España tenemos dos planes contables, dos Biblias. Tenemos el plan contable normal, que es el que utilizan, digamos, las empresas grandes, digamos. Ahora veremos qué criterios son. Y luego está el plan general de contabilidad de pymes, que es el plan que utilizan la gran mayoría de las empresas. En España la mayoría de las empresas son pymes. ¿Qué criterios son esos? Pues bueno, ahora vais a ver que la mayoría de las empresas van a utilizar este plan aquí, el de pymes. ¿Por qué? Pues bueno, porque los requisitos son que cumplan dos de los siguientes. Y estos son que el volumen de los activos sea
inferior a 4 millones de euros. Inferior o igual a 4 millones de euros. El primer criterio. Es decir, cuando vemos un balance, ya conocemos el balance, tenemos el activo, patrimonio y pasivo, pues la suma de todos los activos, de todo el activo, la suma final, tiene que ser inferior a 4 millones de euros. Una cantidad razonable, ¿no? Otro de los criterios es que la cifra de negocios, la facturación, cifra anual, lo que se factura al año, sea inferior o igual a 8 millones de euros, que también si facturas 8 millones ya eres una empresa también considerable, ¿no? Y por último, el tercer criterio se basa en trabajadores, con máximo 50 trabajadores. Si cumples 2 de estos 3, es decir, no tienes que cumplir uno, ¿vale? Cumpliendo solo uno, no, si tienes que cumplir 2 de estos 3, entonces te puedes regir por el Plan General de Contabilidad de Pymes. ¿De acuerdo? Es un poco los criterios. Pues bueno, vamos a ver un poco cómo se estructura. No vamos a profundizar mucho, porque yo creo que no es necesario, pero sí que es importante que sepáis que el plan contable no es solo el cuadro de cuentas, es mucho más que eso. No son solo los códigos de las cuentas. Eso es una parte solamente. El plan contable son muchas cosas más, porque nos dice cómo tenemos que contabilizar cada cosa. ¿Bien? Entonces tiene 5 partes. Entonces, el marco conceptual, normas de registro y valoración, cuentas anuales, el cuadro de cuentas, que es lo que me habéis comentado, y las definiciones y relaciones contables, que al fin y al cabo las definiciones y relaciones contables es la explicación del cuadro de cuentas, como veremos. Pues bueno, las 3 primeras son obligatorias. Marco conceptual, normas de registro, las cuentas anuales son obligatorias. Ahora veremos en qué consiste cada una, un poco por encima. Pero el cuadro de cuentas y las definiciones y relaciones contables no son obligatorias, aunque creamos que sí. Una empresa podría tener su propio cuadro de cuentas. Entonces, estas no son obligatorias. Aunque la mayoría de las empresas se acogen al cuadro de cuentas del plan general, porque es lo más cómodo, simplemente. Bueno, entonces vamos a ver las 5 partes. La primera parte es el marco conceptual de la contabilidad. Vamos a ver un poco qué incluye. Incluye más cosas, pero lo más importante son, por un lado, los principios contables. Los principios contables son, pues eso, son los principios básicos, son estos 6, que toda empresa, a los que debemos siempre regirnos cuando contabilicemos. Esto es muy importante. Lo que pasa es que muchas veces no nos damos ni cuenta de que nos acogemos a los principios, pero todo lo que contabilizamos se debe de acoger a estos principios de contabilidad. No los voy a explicar, porque bueno, realmente cuando empecemos a contabilizar, cuando salga algún principio lo comentaré. Es que en realidad, cuando contabilicemos nos estamos acogiendo ya a esos principios, ¿no? Entonces lo iré explicando sobre la marcha, porque si no va a ser muy teórico esto y no creo que valga la pena, ¿bien? Pero que sepáis que existen, están aquí, ¿bien? Bueno, entonces, en caso de conflicto entre ellos, ¿vale? Si hubiera, pues puede haber veces que entre los propios principios tengamos que contabilizar algo que no nos podamos acoger a los dos a la vez. Pues lo que nos dice el plan contable actual es que tenemos que acogernos a aquel que refleje mejor la imagen fiel de la empresa, es decir, la situación del patrimonio real de la empresa. Si hubiera conflicto, simplemente tenemos que buscar aquel que se acoge mejor a la imagen fiel. Eso ha cambiado con respecto al plan anterior, que era el principio el de uniformidad, pero bueno, de prudencia, perdón, el que prevalecía, ahora no. Bueno, si el plan general contable era la Biblia, los principios contables son los mandamientos, ¿vale? Los mandamientos serían las relaciones, algo que tienen que cumplir las empresas. ¿Bien? Bueno, pues nada, dentro del marco conceptual también tenemos los diferentes elementos. En esta parte lo único que hace es simplemente explicar qué elementos se componen y en qué consisten. Algunos ya los conocemos, activo, pasivo, patrimonio neto, forman parte del balance de situación, y los otros que los veremos mañana, que son ingresos y gastos, que forman parte de la cuenta de pérdidas y ganancias. La cuenta de pérdidas y ganancias que va a medir si tenemos beneficios o pérdidas. Bueno, esa es la segunda parte, y otra parte importante son los criterios de valoración. Criterios de valoración son
diferentes formas de valorar que nos pueden aparecer, pero estamos lo mismo. Explicaros esto ahora sería un rollo que no os va a servir para nada. ¿Bien? Principalmente, además, casi todo, bueno, cuando hagamos compras, por ejemplo, será al coste histórico o el coste. Bien, son diferentes conceptos, ¿no? Entonces, la mayoría ni los vamos a ver, en algunos casos son situaciones puntuales y, bueno, simplemente también que sepáis que existen estas definiciones dentro de la primera parte del Plan General Contable. Pues bueno, ya vamos con la segunda parte, ¿bien? La primera parte, como hemos visto, era el marco conceptual, los conceptos. La segunda parte son las normas de registro y valoración. Y aquí en esta segunda parte, como hemos dicho, también es obligatoria. Aquí lo que tenemos que nos pone aquí realmente es desarrollar los conceptos de la primera parte del plan contable y valorar mirando cada elemento por elemento. Por ejemplo, el inmovilizado, ¿cómo se valora? Pues ahí te lo explica. Se valorará a precio de adquisición, te explica cómo se tiene que hacer todo. Entonces es interesante, a veces si uno tiene dudas, realmente la referencia es esta, aunque nunca lo veamos, está ahí. ¿Bien? Y por último, la tercera parte, que son las cuentas anuales. Las cuentas anuales son también muy importantes, porque realmente al final es el objetivo de llevar la contabilidad, es elaborar las cuentas anuales. Las cuentas anuales, como dice, anuales, son los informes que se tienen que generar y que se tienen que llevar al registro mercantil, ¿vale? Y legalizar, llevar al registro mercantil, ¿vale? Porque serán públicos y así cualquier persona podría consultarlos. Una de esas cuentas anuales ya la conocemos, que es el balance de situación. El balance de situación que reflejaba la situación patrimonial, como vimos, es una de las cuentas anuales, ¿no? Entonces, esta es la parte 3 de cuentas anuales, lo que nos va a explicar cómo se tienen que poner esas cuentas. Lo explica ahí. Entonces, tenemos el balance de situación, como hemos comentado, la cuenta de pérdidas y ganancias, que reflejará el beneficio de la empresa, el resultado, y la memoria. La memoria es una ampliación de las otras dos. ¿Bien? Tenemos el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, y la memoria pues explicará, pues esto se ha valorado atendiendo al criterio tal, o esto, ¿vale? Es una ampliación, también tiene un formato predeterminado. Y luego hay dos cuentas anuales, que es el estado de cambios en el patrimonio neto, que valora cómo ha variado el patrimonio de la empresa. Pues se llama estado de cambios en el patrimonio neto, cómo ha variado de un año a otro. Y hay otra cuenta anual que se llama el estado de flujo de efectivos. Lo que mide es cómo está moviéndose el dinero, el efectivo, la tesorería en la empresa. De todas formas, para las empresas, el Plan General de Pymes solo es obligatorio estos tres: balance de situación, pérdidas y ganancias y memoria. Ni el estado de cambios en el patrimonio neto, ni el estado de flujos de efectivo son obligatorios. Hace unos años sí que era obligatorio el estado de cambios en el patrimonio neto, pero lo quitaron. Entonces ahora nos quedan estos tres, que son los de toda la vida, siempre se han presentado estos: balance de situación, pérdidas y ganancias y memoria. Bueno, pues eso, estos no son obligatorios para las pymes. Bien, y ahora vamos a lo que más vamos a utilizar del plan contable, que como he comentado no es obligatorio, que son el cuadro de cuentas y las definiciones y relaciones contables. Están interrelacionadas una a otra. Bien, son las cuentas que vamos a utilizar cuando contabilicemos, cuando llevemos la contabilidad. Entonces, es importante saber cómo se estructura para trabajarlo bien. ¿Bien? Entonces, no es obligatorio esta parte. Bueno. Entonces, digamos que tiene 9 grupos, pero de estos 9, estos 5, del 1 al 5, se llaman cuentas de balance. ¿Por qué? Porque afectan al balance, que es la cuenta anual que conocemos, lo del activo, patrimonio neto y pasivo. Son cuentas que o son de activo, o son de pasivo, o son de patrimonio neto, una de 3. No pueden ser de otra cosa. ¿Bien? Y son las que hasta ahora hemos utilizado en los ejercicios, porque hemos visto balances y eso, ¿no? Hemos utilizado, en realidad, cuentas de aquí, sin los códigos, pero hemos utilizado cuentas de los grupos 1 a 5. Luego están los grupos 6 y 7. Los 6 y 7 son los que van a pérdidas y ganancias, cuentas de pérdidas y ganancias, que ahora que me estabais preguntando con ese ejercicio, pues bueno, son grupos 6 y 7. Los gastos, cuando busquemos un gasto, lo tendremos que buscar en el grupo 6,
Cuando busquemos un ingreso tenemos que buscar en el grupo 7. Y luego hay otras dos más, que son los grupos 8 y 9, que son gastos imputados al patrimonio neto e ingresos imputados al patrimonio neto. Estos nosotros no los vamos a ver, porque estos se utilizan en grandes empresas. Además, incluso en las grandes empresas, las que tienen que regirse por el plan normal, lo utilizan muy puntualmente, utilizan muy poco. ¿Bien? Entonces, no es algo que nosotros vayamos a ver. ¿Bien? Lo que reflejan estos son diferentes gastos e ingresos que no van a pasar por pérdidas y ganancias, por lo menos de momento. ¿Bien? Que de momento no pasarán por pérdidas y ganancias, pero entonces van a gastos imputados al patrimonio neto, ingresos imputados, pero que sí que van a ir a afectar al patrimonio neto. Bueno, pues, pero eso, de todas formas, nosotros en clase y en las contabilidades que casi seguro llevaréis, lo más probable es que solo utilicéis del grupo 1 a 7. Son los más habituales. Y además, grupo 8 a 9 se suelen utilizar muchas veces a final de ejercicio o en casos muy puntuales, cuando pones un vehículo, no sé, un elemento a la venta. Bueno, son casos muy puntuales. Entonces, no nos preocupe demasiado. Bien. Pues bueno, vamos a aprender cómo utilizar y cómo se estructura el cuadro de cuentas. Y así, esto es lo que va a ser más práctico de lo que vamos a ver hoy. ¿Bien? ¿Por qué? Porque, bueno, es lo que realmente vais a necesitar utilizar en los asientos, ¿no? Bueno, pues dentro del cuadro de cuentas tiene una estructura, tiene un código alfanumérico, porque son texto, digamos, porque es el nombre de la cuenta, y números porque tiene un código también numérico, ¿no? Cada nombre de cada cuenta. Entonces, se separa, como hemos visto hace un momento, en grupos, ¿no? Hemos visto que eran 7 o 9 grupos. Y esa es la primera parte. Por ejemplo, el grupo 5, no sé si lo habéis visto antes, pero se llama cuentas financieras. Podéis, si queréis, no sé, claro, igual, no, claro, ahora no tenéis el plan contable delante, pero bueno, cuando acabe esto os lo explicaré, ¿vale? Os explicaré dónde lo podéis encontrar porque os he dejado un enlace ahí en el aula virtual. Entonces, el grupo 5 se llama cuentas financieras. Bien, nada, simplemente es eso. Ahora explicaré en qué consiste cada grupo. Pues cada grupo tiene subgrupos, es decir, cuentas relacionadas con las cuentas financieras. Por ejemplo, si buscara la cuenta 57 se llama tesorería. ¿Tesorería qué hay? Dinero, ¿no? Pues todo lo que esté relacionado con dinero líquido va a estar dentro del subgrupo 57, que a su vez está dentro del grupo 5. ¿Bien? Y luego ya, a nivel de 3 dígitos o 4, vamos a tener cuentas. Tenemos la 572, que se llama bancos e instituciones de crédito cuenta a vista, o sea, es a la vista, en euros, ¿bien? Sería la cuenta 572. ¿Qué va a entrar en esta cuenta? Pues va a entrar cuentas de bancos normales. Una cuenta corriente que tengamos en el banco irá en la cuenta 572. ¿Bien? A nivel de ejercicios, normalmente, si me da tiempo a final de curso, haremos un ejercicio un poquito más completo, pero de momento, para practicar, vamos a utilizar a nivel de cuenta. ¿Bien? Entonces, a nivel de cuenta podemos tener de 2 tipos. Podemos tener 3 dígitos o a veces de 4. Hay veces, no es el caso de bancos, pero hay otras que tienen 4 dígitos. ¿Por qué? Pues bueno, lo que hacen es especificar aún más qué tipo de cuenta es. Será un banco, pero tendrá alguna característica especial. Entonces, hay en algunas cuentas que hace falta todavía en el plan contable especificar un poco más. Sí. Ya sigo después, disculpad. Bueno, termino por hoy porque tengo una cosa que he ocupado. Ya nos veremos mañana, disculpad. Adiós. Ah, vale. Venga, hasta mañana. Venga, gracias, profesor. Venga, adiós. Hasta mañana. Vale. Pues nada, entonces 5720. Bien, bancos e instituciones de crédito, cuenta de vista. Bien. Entonces, tanto esto como esto son cuentas. Voy a salir. No sé. Excuse me. Dime. No, perdón. Vale. Pues entonces, las cuentas, pues nada, eso. Especifican, o sea, sería como una mayor concreción, ¿no? 5720 concretaría más qué tipo de banco sería en este caso. Y luego ya tenemos a nivel de subcuenta.
Claro, yo cuando ya sé, por ejemplo, tengo que introducir una cuenta de un banco, lo que haré es le añadiré más dígitos. Además, eso es opcional. Una empresa puede crear más o menos dígitos. Según su tamaño, puede conseguir crear más. ¿Ves? Por ejemplo, yo aquí serían 8 dígitos. Entonces, yo aquí, por ejemplo, la subcuenta 57200001 la habría creado, por ejemplo, para una cuenta que tuviera el Banco de Sabadell. Pero si tuviera un segundo banco con el que trabajara, que fuera Bankia, pues lo que haría es me crearía otra subcuenta que le llamaría 572 para saber que es un banco y luego 00002. ¿Vale? Ya lo llamaría Bankia. Sería opcional, esto es flexible. Cada empresa lo adapta a sus necesidades. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Bien? Vale. Pues bueno, esa es un poco la idea. Bien, se trabaja con el grupo, sabremos dónde tenemos que buscar, con los subgrupos también, y luego ya tenemos que buscar la cuenta que nos vaya bien. ¿Vale? Ahora lo vamos a ver de todas formas. Bueno, pues dentro de los grupos tenemos, por ejemplo, vamos a ver, tenemos, tenemos el grupo 1, financiación básica. ¿Qué va en este grupo? Luego, si acaso, los vemos con el plan contable. En el grupo financiación básica va, ahí cuando busquemos, por ejemplo, deudas a largo plazo, con bancos o con deudas a largo plazo, financiación, ¿vale? Cuando hablamos de financiación, estamos diciendo de formas que tenemos de conseguir recursos y de base. Cuando dice básica, quiere decir de base, que estarán en la empresa durante mucho tiempo. Por tanto, aquí este grupo está muy relacionado con el largo plazo y con deudas. Cuando busquemos deudas a largo plazo o recursos financieros a largo plazo, lo pondremos dentro del grupo 1. ¿Bien? O sea, deudas a largo plazo. O, por ejemplo, aportaciones de socios. Bien, capital, todo eso que está en la empresa durante mucho tiempo está en el grupo 1. Es recursos a largo plazo. Esa es la definición de este grupo. ¿Vale? Cuando yo me autofinancio, también son recursos que van a estar en la empresa a largo plazo. Por tanto, aquí podemos tener, por un lado, patrimonio neto o podemos tener deudas a largo plazo. Eso es lo que vamos a encontrar en este grupo. Vale, pues bueno, cuentas de activo no corriente y aquí teníamos inmovilizado, que son bienes de inversión, ¿vale? Todo lo que es maquinaria, elementos de transporte, todo eso estaría dentro de este grupo. Pero también aquellos derechos de cobro a largo plazo. Cuando me deban dinero a largo plazo, también va a estar aquí, ¿bien? Pero bueno, eso, cuando busquéis algo que sea de activo no corriente, tenéis que buscarlo en este grupo. Eso es lo importante que os tenéis que quedar. Existencias, el grupo 3. Aquí está todo lo que está relacionado con las existencias, con bienes inventariables. Las mercaderías, todo eso, las materias primas, todo ese tipo de productos estarán aquí, ¿vale? Son bienes corrientes inventariables. Siempre y cuando hagamos inventario tendrán que aparecer estas cuentas, ¿vale? De esos bienes. Si no hacemos inventario, no. ¿Vale? Por eso digo inventariables. Creo que el otro día, no sé, con alguien de vosotros que lo comentamos, ¿no? O sea, si tú compras, sí, con Carmen creo que fue, ¿no? Por el tema de las ruedas, del stock. Pues en ese caso, por ejemplo, si no se hiciera inventario, si no hubiera un stock importante y no se inventariara en la empresa, en ese caso no habría que meterlo dentro de este grupo de existencias. Ya veremos en su momento cómo se contabiliza esto, ¿vale? Pero no es tan... Ya lo veremos eso. Pero bueno, aquí principalmente eso, materias primas, mercaderías y cuentas relacionadas con esto. No tienen por qué ser mercaderías, pero bueno, relacionadas con las materias primas, con mercaderías, con existencias inventariables, sean del tipo que sean. Vale. Grupo 4. Acreedores y deudores por operaciones comerciales. ¿Qué va en este grupo? Pues aquí vamos a encontrar todo lo que son derechos y deudas, las dos cosas, es decir, puede ser pasivo o activo. Generalmente va a ser a corto plazo porque es por operaciones habituales comerciales de la empresa. Bien, puede ir, son deudas y derechos de cobro relacionado con la actividad de la empresa. Es decir, aquí entrará desde un proveedor, un cliente, pero también un trabajador. La deuda con un trabajador también estará aquí. O con Hacienda.
Es todo lo que está relacionado con el movimiento de la empresa estará dentro del grupo 4. ¿Bien? Entonces aquí, pues eso, cuentas de activo y pasivo, corrientes comerciales. Y aquí, pues eso, unas de tantas van a ser clientes y proveedores. ¿Vale? Clientes y proveedores, pero tenemos muchas más. Grupo 5. Cuentas financieras. Pues bueno, aquí también va a haber un poco de todo. Lo que aquí siempre va a ser corto plazo. Y aquí vamos a tener tanto derechos como obligaciones, pero que sean convertibles o exigibles a corto plazo. Por ejemplo, vamos a cuentas de activo y pasivo no comerciales. ¿Qué quiero decir con no comerciales? Por ejemplo, un préstamo con un banco. Un préstamo con un banco no es una actividad comercial. Pues eso estaría dentro del grupo 5. Pero también aquí vamos a tener, por ejemplo, el dinero. Si os fijáis, antes hemos hablado de la cuenta de tesorería, que era el 57, ¿no? El grupo 57. Pues es dinero, es tesorería. Pues eso también va a estar dentro del grupo 5. ¿Vale? Y bueno, pues eso, tesorería, deudas a corto plazo. Vale, pues ya nos queda el grupo 6 y 7. Grupo 6. Aquí van a ir compras y gastos imputables directamente a resultados. ¿Vale? Todos los gastos van a ir aquí. Y todas las compras también. Cuando compre mercaderías, todo eso va a estar dentro de este grupo. Cuando yo busco un gasto, grupo 6, no hay más. ¿Vale? Lo mismo pasa con el grupo 7, pero al revés. Cuando busco un ingreso, lo voy a meter dentro del grupo 7. Entonces aquí son ventas e ingresos imputables directamente a resultados. ¿Vale? Por la misma razón. Y bueno, ventas o ingresos. Y nos falta el grupo 8 y el grupo 9, que como he comentado antes, son grupos que no vamos a utilizar, pero bueno, está bien mencionarlos, que sepáis que existen para las empresas grandes. El grupo 8 son gastos imputados a patrimonio neto. ¿Qué quiere decir esto? Pues son gastos que no van a pasar por la cuenta de pérdidas y ganancias. Bien, lo vamos a meter directamente en la cuenta de patrimonio sin ir a resultados. Eso normalmente el plan contable es cuando establece que se haga así y lo establece según el plan. Por ejemplo, cuando hay valoraciones de tipo de cambio, pues las empresas grandes lo tienen que hacer así, utilizando el grupo 8 o 9 a final de año, ver según lo que les costó y según el valor a 31 de diciembre. Bien, tienen que hacer ahí una valoración, un ajuste, y eso lo hacen con grupos 8 y 9. Y bueno, el grupo 9 es lo mismo, pero de la otra parte, ingresos imputados a patrimonio neto. Pues estos son los 9 grupos que hay. Los 9 grupos que tenemos en el plan general contable. ¿Vale? Y bueno, ¿cómo vamos ahora a... Vamos a ver, cambiar. Voy a cambiar al aula virtual. Vale, vamos a cambiar aquí. Y vamos a ver el plan contable. Aquí en el curso en contabilidad. A ver que me abra. Aquí en la parte de... Espera, inicio. Bueno, en la unidad 3, es que eso no lo puse yo, pero en la unidad 3 o en la 4. ¿Dónde está? Aquí no, está en la unidad 4, creo que habla del plan contable. En la unidad 4 tenéis un cuadro de cuentas. Si abrimos esta pestaña de aquí, ese es un cuadro de cuentas. En realidad, aquí podéis abrir, veréis... Bueno, yo lo tengo abierto ya, pero es esto de aquí. Estas son las cuentas. Fijaros que son los grupos que estábamos viendo. Grupo 1, financiación básica. ¿Veis? Dentro del grupo 1 tenemos subgrupos. Grupo 10, capital. Todo lo que sea capital, grupo 10. 11, reservas y otros instrumentos. Ya iremos viendo las que toque lo que son. Bueno, no las vemos todas, pero... Y grupo 12, resultados pendientes de aplicación, etcétera. ¿Vale? Vamos a ir viendo. Aquí están todas. ¿Veis? Grupo 2. ¿Veis? Va a ir bajando y cuando llega al grupo 1 acaba... Nos vamos al grupo 2, activo no corriente. Y aquí tendremos todo lo que está relacionado con activos no corrientes, bienes y derechos a largo plazo. Grupo 3, ya nos vamos a existencias. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos las existencias comerciales. Lo que os comentaba antes de... A ver si aquí me sale alguna. Pero bueno,
si no lo veremos. Bien, pues aquí están todas las cuentas relacionadas con existencias. Grupo 4, proveedores. Fijaros aquí, por ejemplo, en la cuenta 400 proveedores, que tenemos otras cuentas con 4 dígitos. Digamos que son hijas de esta de aquí, ¿vale? O sea, este es el subgrupo 40, la cuenta 400, y estas son las cuentas que son hijas de esta. O sea, todas estas pertenecen a la 400 en realidad. ¿Vale? Es como una mayor concreción. Y nada, así vamos bajando y aquí tenemos el grupo 5 y el grupo, ¿vale? Cuentas financieras, que antes, como hemos visto, teníamos el grupo 57, que era tesorería, caja, bancos, ¿ves? Todo lo que es dinero está aquí. Grupo 6, compras y gastos. Y grupo 7, ventas e ingresos. Vale, bueno, estas son las cuentas. Y ahora diréis, pues vaya marrón me he metido yo aquí, con tanta cuenta y tanto lío, ¿no? Bueno, ya veréis que es practicarlo y al final veréis que es sencillo, ¿bien? Además, muchas, solo de hacerlo, os las sabréis de memoria, os las iréis aprendiendo, qué remedio. Y bueno, pues os voy a enseñar una página web que también os he puesto el enlace, que está muy bien, que está, a ver, vamos atrás. En la pestaña de inicio, yo en esta pestaña normalmente os voy a poner cosas que sean de tipo general, que nos vayan para las diferentes unidades. Entonces, aquí os he puesto este enlace, que se llama Plan General Contable, y esta es una página que está muy bien, porque tú entras aquí, aparte que tiene un montón de cosas, incluso ejemplos, tiene ejemplos de asientos, ¿vale? Tiene un montón de cosas, tiene un foro también para hacer consultas y gente que entiende bastante además. Tiene el cuadro de cuentas. Y el cuadro de cuentas está muy bien. ¿Veis? Aquí tenemos los grupos, está el 9, porque yo puedo consultar cualquier cuenta desde aquí. Por ejemplo, la cuenta que... Vamos a ver, por ejemplo, voy a buscar una cuenta, imaginemos que quiero buscar una cuenta de la aportación de capital de los socios. ¿Quién me dice dónde estará? ¿Qué grupo estará eso? Sí, os tengo silenciados. ¿En el grupo 1? En el grupo 1, ¿no? Financiación básica, ¿no? Porque eran recursos a largo plazo, ¿verdad? Vale, pues bueno, vamos a clicar aquí en grupo 1. Y ahora me meto en el grupo 1 y aquí me va a explicar. Ya me da una explicación. Dice, en el grupo 1 se integran todas las cuentas relativas a la financiación a largo plazo de la empresa, bien sea mediante aportaciones de los socios, capital social, beneficios, reservas o financiación de tercero cuyo vencimiento sea superior al ejercicio económico de la sociedad de un año. ¿Bien? Entonces, esto es financiación básica. ¿Veis? Aquí me da una explicación de lo que va. Esto es una copia del plan contable, ¿eh? O sea, esto lo ha copiado del manual. O sea que... Y entre las siguientes podremos encontrar las subcuentas del grupo 1, financiación básica. Y aquí me dice, ¿veis? Entonces aquí voy mirando. ¿Veis? Y aquí tengo, voy mirando primero el grupo y luego ya miro los subgrupos. Entonces tengo el subgrupo 10 capital. Tiene buena pinta, ¿no? Para lo que estoy buscando. Sí, ¿no? Vale, pero hay más, ¿eh? Fijaros que hay más. El 11, reservas. También estará, por ejemplo, el 170, lo utilizaremos bastante, que es, por ejemplo, deudas a largo plazo por préstamos recibidos y otros conceptos. Las deudas a largo plazo van a ir aquí, ya sea con entidades de crédito o ya sea con otros. ¿Vale? 170. ¿Cuándo la deuda sea a largo plazo? A más de un año. ¿Sí? Luz, ¿decías algo? No. Vale. Vale, pues nada, en este caso, por ejemplo, veo que es capital, ¿no? Y ahora tengo que valorar si es, por ejemplo, si es una sociedad. Pues si es una sociedad, tiene pinta de que sea capital social, ¿no? Tiene pinta. Pues vamos a ver si es. Y si no, miraremos las otras. Entramos dentro de capital social, hacemos clic. Y aquí, pues, me da la definición. Dice, capital escriturado en las sociedades que revistan forma mercantil. ¿Vale? Salvo cuando atendiendo a las características económicas de la emisión deba contabilizarse como pasivo financiero. Bueno, es igual eso. Hasta el momento de suscripción registrada tratándose de sociedades anónimas, vale, bueno, esto aquí explica mucho más de lo que toca, ¿vale? Pero sobre todo aquí lo que nos importa es esto. Capital escriturado en las sociedades que registran forma mercantil. Eso es lo que me importa. ¿Bien? Cuando una forma mercantil es una sociedad. Pues vamos a... Son una SL, una SA, todo esto tendrá que ir a la cuenta 100, capital social. Y ahora aquí me dice cómo funciona, que es lo que importa.
Y un poco por lo que os comentaba ayer de que es importante conocer el vocabulario. Porque si conocemos el vocabulario, sabremos entender también lo que nos dice el plan contable. Bien, entonces, acordaros de las palabras que comenté ayer. Cargar quiere decir pondremos al debe. Abonar quiere decir pondremos al haber. ¿De acuerdo? Entonces, aquí nos dice, movimientos al debe. Se cargará por las reducciones del mismo, reducción de capital. Claro. Y a la extinción de la sociedad, cuando cancelemos la sociedad. ¿Por qué? Y se abonará, ¿cuándo? Por el capital inicial. Cuando hacemos una aportación inicial, pondremos en el haber. Haremos un movimiento al haber. Y las ampliaciones. Entonces, pues nada, ya sabemos aquí nos dice cómo funciona la cuenta. Eso es lo bueno que tiene esto. Que cada cuenta nos va a decir cómo funcionan. ¿Vale? Es la utilidad. Esta parte de aquí sería la quinta parte del plan contable. La cuarta parte es el cuadro de cuentas y la parte 5 es la explicación de cada una de las cuentas. Definiciones y relaciones contables. Y esto es lo que más vais a utilizar de una forma u otra, porque es lo que, bueno, es cuando tengáis una duda, no solo ahora, sino cuando estéis en una empresa y estéis contabilizando, el mejor sitio para consultar es el plan contable. ¿Bien? O lo podéis consultar desde aquí, el plan general contable, no hace falta que tengáis el manual, que siempre es más espeso de leer, ¿no? Pues bueno, ya está. Entonces ya sé cómo funciona la cuenta. Tengo que utilizar la cuenta capital social, que la pondré cuando la abra, la tendré que poner al haber. Y cuando reduzca capital, o sea, saque dinero de la empresa, saque capital de la empresa, en reducción del mismo lo pondré en el debe. ¿Vale? ¿Dudas de esto? Así con cualquier cuenta. Es decir, si yo aquí busco... A ver, la cuenta, eso, por ejemplo, las de tesorería, ¿no? Busquemos la que hemos hablado antes de tesorería. Me voy atrás, bueno, me puedo ir aquí al grupo 5. Grupo 5. Cuentas financieras y lo mismo. Cuando vea dinero, casi dinero, tengo que buscar al grupo 5. Esto es parecido a buscar en un diccionario. Si yo sé dónde buscar, me va a ser fácil. Si no sé dónde buscar, pues ahí hay tropecientas mil cuentas, me puedo perder, ¿no? Entonces, lo importante es eso, saber que hay que buscar dentro del grupo hay subgrupos y así vamos buscando donde me interesa. Si yo buscara una cuenta de dinero, de caja, y no supiera qué cuenta es, lo que haría es eso. Bueno, grupo 5 me suena, ¿vale? Cuentas financieras es dinero, ¿vale? Puede ser que fuese este grupo. Desde dentro empezamos a entrar. Empréstitos, dices, no, esto de empréstitos no tiene nada, ¿no? Quiero buscar una cuenta de caja. 51. Deudas a corto plazo con partes vinculadas. Nada. Son deudas, no es caja. 52. Deudas a corto plazo con entidades de crédito. Tampoco. Seguimos bajando. Inversiones financieras a corto plazo en partes vinculadas. Pues tampoco. Seguimos bajando. 54. Otras inversiones financieras a corto plazo. Tampoco. O sea, seguimos. 55. Otras cuentas no bancarias. ¿Ves? Aquí pone titular de la explotación, por ejemplo, si ahí está el dueño de una propiedad individual, pues bueno, que si coge dinero, pues tiene esa cuenta ahí para utilizar. Cuenta corriente con socios, ¿ves? Otros tampoco es. 56. Fianzas y depósitos recibidos, no es una fianza. Cuando nos vamos a 57 y leemos tesorería, decimos esta es. ¿Vale? Y dentro de estas vemos 570 y 571 caja. Pues si quiero buscar la cuenta de caja, iré aquí. 572, 3, 4, 5 son bancos. Pues me voy a la 570, 571. Pues estoy buscando la cuenta de caja. Me meto aquí y entonces aquí me va a decir cómo funciona. Y me dice disponibilidades de medios líquidos en caja. ¿Vale? El dinero que dispongo en caja. Figurarán en el activo corriente del balance. Estoy de acuerdo. Irán en el activo corriente tal y como hemos visto. Y tenemos estas dos. La 570 cuando la caja sea en euros y la 571 si tenemos otra caja que no está en euros, que está en dólares o está en otra moneda. Y aquí pues tenemos los movimientos. Movimientos al debe. Pues dice, se cargarán, es decir, recordar, cargar significa poner al debe, a la entrada de los medios líquidos. Cuando me entre el dinero, lo pondremos en el debe, porque es un activo. Y se abonarán a su salida, se pondrán al haber a su salida, cuando salga dinero de la caja. ¿Vale? Con abono y cargo a cuentas que han de servir de contrapartida. Te dice lo que iría a la otra parte del asiento. ¿Vale? Pues bueno, esto es lo que... ¿Tenéis dudas? ¿Todo es una duda?
¿Cómo lo veis? Preguntar, ¿eh? No tengáis miedo. No. ¿Sí? Vale, pues bueno, esto es lo que quería enseñaros. Entonces, a ser posible, si vais haciendo los ejercicios y queréis ir poniendo las cuentas, si queréis hacemos uno, mira, vamos a hacer un ejercicio de los del supuesto, los últimos supuestos, ¿vale? ¿Vale? Los del 3-1, 3-2, vamos a hacer el 3-1, que algunos a lo mejor ya lo habéis hecho, y vamos a hacerlo, pero incluyendo ya el código de la cuenta. Vosotros hacer un poco lo que queráis. Si lo veis muy complicado, intentar primero hacerlo con vuestras palabras y luego hacerlo con la cuenta. O si ya veis que lo podéis hacer, podéis intentar ya ir poniendo los códigos. Y así ya os acostumbráis a los códigos. Pensad que ahora hay muchísimos códigos, pero que la mayoría os los vais a ir aprendiendo sin querer. No hay que memorizarlo como las tablas de multiplicar. Simplemente es que uno, de la práctica de hacer, al final se la sabe. Por ejemplo, la cuenta de caja, que es tan común, tan habitual, pues al final no lo sabemos, es que no hay otra, no hay más. Pero así habrá muchas más. Pues poco a poco, muchas ya te las conocerás y otras tendréis que consultar. ¿Bien? Y bueno, es como todo. Hay que aprender haciendo, no hay otra. Pues nada, vamos a hacer, si queréis, hacer un ejercicio. En el primero, voy a coger yo el manual. Y así lo vamos viendo. Y si queréis ahora, pues participamos todos un poco con el ejercicio. Vale, pues vamos a hacer el 3-1, ¿vale? De esos que hemos visto antes, no sé si, ¿vale? De estos vamos a hacer este de aquí, el 3-1. Vamos a contabilizar el libro diario y haremos el traspaso al libro mayor, que como os he dicho, yo lo hago a la vez. No hago primero el diario y luego el mayor. No, me gusta hacerlo todo a la vez. Bueno, pues vamos a hacerlo un poco como lo otro día. Participamos todos y vamos haciendo. Vale, pues os voy a abrir voy a compartir en lugar de esto la pantalla, porque así comparto lo mismo. Pantalla, compartir. Vale. Y voy a abriros el... A ver, un momento. El libro diario mayor. Vale, bueno, voy a borrar los apuntes aquí para que no... Bueno, este es el que hicimos el otro día, no lo voy a borrar. Voy a duplicarlo, ¿vale? Mejor. Sí, mejor. Si no lo borro. Copiar. Vale. Bien, y ahora voy a borrar los que he escrito aquí. Muy bien, pues no, vamos a empezar. Bien, pues si vemos el ejercicio, bueno, yo voy a escribirlo aquí, voy a hacerlo como ayer. Y aquí lo primero que dice es un empresario individual. Comienza un negocio aportando 50.000 euros en efectivo. Voy a escribir aquí. Un empresario individual comienza un negocio aportando 50.000 euros en efectivo. Vale. ¿Cómo lo vemos esto? La cuenta de caja aumenta 50.000 al debe. 50.000 al debe de... Vale, 50.000 de aquí, ¿no? Sí. A la cuenta de caja, ¿no? ¿Hemos dicho? Exacto. 570. Vale. Muy bien. Que sea la cuenta 570, como acabamos de ver, ¿no? Caja euros. ¿Vale? Voy a poner... Podría poner euros, pero bueno, para resumir voy a poner caja y hasta caja 570. ¿Y qué irá en el haber? Igual. Aumenta el patrimonio. El patrimonio. Capital, ¿no? ¿Qué cuenta Capital. aumenta? Capital social. Capital social, sí. Capital social. Cuidado, nos dice que es un empresario individual. Ah, vale. Entonces, ya no... ¿Es capital a secas? Claro, capital a secas. ¿Bien? Está también el mismo grupo. Fijaros que si vamos aquí al cuadro de cuentas, bueno, vamos al otro, a este, mejor. Ahí atrás.
Vamos aquí a la cuenta 100. Vamos aquí. Vamos, ¿por dónde entramos? Aquí. Vamos a ver, Capitales, grupo 1. Claro, grupo 1, financiación básica, ¿no? Porque son recursos a largo plazo. Y aquí buscamos y teníamos la cuenta 10 capital y aquí teníamos capital social. Capital social es para sociedades. Fondo social o la cuenta 102 capital. En este caso no es la 100, es la 102, porque es un empresario individual, no es una sociedad. ¿Ves? Y aquí ya nos lo dicen. Esto corresponde a empresas individuales. Vale, perfecto. Quiere decir que para eso nos ayuda el plan contable y la definición de cuentas, para saber exactamente dónde lo tenemos que poner. Ahora se os verá, lo veréis a veces como una montaña, pero bueno, es que esto es ponerse e intentar hacer hasta que sale solo. Bien, pues entonces aquí pondremos a capital, a secas, será la 102. Por 50.000, ¿no? Perfecto. Y ahora, como sabéis, tenemos que pasarlo todo esto al libro mayor. Pues nada, pondremos aquí, puedo poner la cuenta, el nombre de la cuenta, no voy a ponerla, ¿vale? O podría poner simplemente el código y ya está, ¿no? 570, ajá. 570, sí, 570. Y la otra cuenta es capital 102. Yo a veces solo pongo el código, como ya pongo aquí el nombre, lo pongo, pero bueno, lo vamos a hacer así. 50.000 aquí. Esto, como sabéis, es reflejar lo mismo que está en el libro diario, reflejarlo aquí. Al libro mayor, vale. En el libro mayor. ¿Dudas de esto? ¿No? ¿Todo es claro? Vale, pues bueno, vamos a hacer el asiento 2. El asiento 2 nos dice, compra un local necesario para su negocio por importe de 35.000 euros. De este importe corresponden 7.000 al terreno y el resto a la construcción. Paga en efectivo el importe total. ¿Cómo lo haremos esto? Hay que disminuir el activo de la cuenta caja, el del haber. Al haber, muy bien. Sabemos, vale. Vamos poniendo lo que sabemos. Está bien eso. ¿Vale? Yo ahora tengo claro que me va a disminuir el dinero. Voy a tener menos dinero. Y voy a tener menos dinero en caja porque pago en efectivo, ¿no? Tanto, 570. Muy bien. ¿Me disminuye en cuánto? En 35.000 euros, ¿no? Vale. Es una disminución de activo caja, por tanto va en el haber. Vale. Y en el debe, para compensar esto, ¿qué pondremos? El activo comenta, no sabía si había que distinguir. ¿Cómo? No he entendido. Hay que poner. Eso es de grupo 2, ¿no? ¿Será grupo 2? Activo no corriente. Sí, es activo no corriente, muy bien. Bueno, primero pensemos qué elementos participan ahí. ¿Qué elementos tendremos que poner? Por un lado... Tendremos que separar el terreno de la construcción, ¿no? Muy bien. En contabilidad hay que separarlo. El terreno de la construcción. Funciona así. El motivo es que... Una parte es de contado y la otra parte es financiada, ¿no? 210, 211. Muy bien, 210 y 211, ¿no? Vale, será grupo 2, ¿no? Será... Terrenos 210. Exacto, si vamos a ver, será primero. Sabemos que será grupo 2, inmovilizado, ¿no? Porque ahí va todo lo que es activo no corriente. Entonces vamos aquí y vamos buscando. Y vemos activo no corriente, grupo 20, inmovilizados intangibles. Intangibles son los que no se pueden tocar. ¿Se puede tocar? Sí. Sí. Vale. Entonces, inmovilizados materiales. Aquí sí, ¿no? Aquí sí que lo podemos tocar. Y tenemos los dos primeros, son 210 y 211. Ah, sí. Terrenos y bienes naturales y construcciones. Pues estas son las cuentas que necesitamos, ¿no? Sí. ¿Vale? Si quisiéramos saber más, haríamos clic sobre cada uno de estos enlaces y veríamos cómo funciona esa cuenta. Pero bueno, no lo vamos a hacer ahora. Un poquito más rápido. ¿Y el orden de anotación? Da igual. Aunque lo pongas, da lo mismo. Entonces aquí ponemos terrenos. Le voy a poner construcciones primero. Pero es lo de menos eso, ¿eh? 211. Y terrenos y bienes naturales. Perdón. 210, ¿no? Perfecto, muy bien. Pues, vale, pues entonces nos dice que el terreno es 7.000. 7.000. Vale. Y el resto, pues serán construcciones, ¿no? Serán, pues, bueno, 28. Voy a calcular también por resto, ¿eh?
pero bueno, 28.000 serán. 28.000. Bien, entonces ya lo tenemos. Nos aumenta el activo construcciones, nos aumenta el activo terrenos y nos aumenta también nos disminuye el activo caja. Por tanto, caja va a ir aquí en el haber, 25.000. Y tenemos que abrir las cuentas terrenos y bienes naturales. Voy a poner terrenos solo para que me quepa. Terrenos, que será el 210. Nos aumenta. Y vamos a poner aquí construcciones, que será la 201. Que será por 28.000. Ya lo tenemos. ¿Vale? ¿Dudas? Vale. Una cosa que, bueno, ya que... Sí. ¿Quién me decía algo? No. Vale, una cosa que tenéis claro, hay que tener claro, cuando sea una construcción, siempre vamos a separar entre la parte que corresponde al terreno y a la construcción. ¿Bien? Porque luego, bueno, no sé si va a dar tiempo en este curso, pero hay una cosa en contabilidad que son las amortizaciones. Las amortizaciones se refiere a la pérdida de valor de los bienes. Los bienes, por el paso del tiempo, van perdiendo valor. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Que ¿una construcción pierde valor por razón del tiempo? Sí, ¿no? Tardará años. ¿vale? La construcción disminuye, pero el terreno aumenta, ¿no? No, el terreno puede aumentar o Pero disminuir. en teoría. No, puede aumentar o disminuir, pero no sabemos eso. Ya. Cuando hay una crisis, se va abajo el terreno también. O sea, no. Pero la construcción sí que sabemos que con el tiempo llegará, no sé, pasarán 5 años, pero al final de la casa la tendrán que tirar abajo. ¿Vale? O estará ya hecha polvo, que ya no funcionará para nada, ¿no? O 100. Pero llegará un momento que esa casa ya no valdrá para nada. La casa. Pero el trozo de terreno que tenemos en el suelo, eso lo vamos a seguir teniendo. Por eso decimos que hay que contabilizarlo separadamente, porque luego para reflejar esa depreciación, esa pérdida de valor, tendremos que tener en cuenta que solo se tendrá que aplicar a la construcción, no al terreno. Vale. ¿Me explico? Por eso se diferencia. Más que nada que lo sepáis. Ahora no lo vamos a ver, pero sepáis el porqué de eso. Bueno, vamos con el siguiente. Compra de mercaderías al contado por importe de 2.000. ¿Qué? ¿Qué tenemos aquí? Una compra de mercaderías, un gasto. Esos son un gasto, sí. El grupo 6. De grupo 6. Grupo 6, vale, grupo 6. Muy bien. Bien, porque es un gasto, sí. No es un activo, no es un aumento de activo. Aumenta. Compra de mercadería. No, decía que era compra de mercadería y existencias y... Vale, sí. A ver, la compra de mercadería está en el grupo 6. Va a considerar un gasto. Ya haremos un poco el porqué. Hay unas cuentas del grupo 3, pues lo que os comentaba, que se llaman mercaderías. En la cuenta 300 se llaman mercaderías. Entonces, si queréis ya lo vamos poniendo así. A ver, ya lo explicaré. Eso está relacionado con el tema de inventariar los bienes. A final de año se hace un ajuste y las compras de mercaderías las vamos a poner por el precio de adquisición. Entonces lo vamos a poner en la cuenta 600 compra de mercaderías. ¿Bien? 600. Y fijaros que aquí nos puede llevar a duda. Ahora lo vamos a ver. Sí. Vamos a verlo aquí. Porque lo que puede llevar a duda aquí es que dirás, bueno, entonces ¿para qué queremos el grupo 3 existencias, ¿no? Si lo estamos poniendo como gasto, ¿no? Sí. Vale, porque estas cuentas solo se utilizan a final de año para hacer un ajuste, una regularización. Durante el año no se utilizan. No voy a meterme ahora cómo se hace esto porque os voy a marear. Pero estas cuentas de aquí, la cuenta mercaderías, por ejemplo, aquí tenemos mercaderías, ¿dónde están? Materias primas. 301, que bueno, el título es mercaderías, pues aquí dice, solamente funcionarán con motivo de cierre del ejercicio. ¿Ves? Aquí nos lo explica. Bienes adquiridos por la empresa y destinados a las ventas y transformación. Ya veremos eso porque es una forma especial de contabilizar. Lo veremos, pero más adelante. Bien, de momento sí. Cuando hagamos una compra de mercaderías o una venta, no va a ir a la cuenta 300 de momento. Lo va a ir como gasto. Tenemos en el grupo 6 compras y gastos. Y aquí tenemos la cuenta 600 compras de lo que sea. ¿Vale? Compras de mercaderías. ¿Ves? Compra de mercaderías es la cuenta 600.
Bien. Vale. Bueno, aquí como veis me explica un poco cómo va. Aprovisionamiento de las empresas, incluidos los grupos tal. Comprende también los trabajos, bueno, explica muchas más cosas, a lo mejor me hacen falta, pero bueno, eso. Entonces nos dice que es compra de mercaderías al contado, ¿no? Pagamos por caja. Bien, pues nada, entonces, ¿cómo irá la cosa? Compra de mercaderías. De la caja. 300, ¿no? Y a caja, que ya la conocemos, la cuenta. 570. 570, sí. Perfecto, pues ya tenemos 2.000 euros. 2.000 euros. Y esto pues lo pasamos aquí. Compra de mercaderías. $2.000. Y iremos a la cuenta 570 por 2.000. Y la caja, si yo quiero saber cuánto dinero tengo en caja, simplemente tendré que mirar la cuenta de caja y veré que tenía 50.000 y ahora me ha salido esto. Y no ha pasado nada raro, lo que tengo que tener es el saldo este de aquí. Bien, el saldo, la diferencia, ¿no? Tendría que tener pues 15.000 menos 2.000, 13.000. ¿Vale? Bueno. Vamos con el siguiente. Compra de mercaderías a crédito ahora. Cuando nos diga a crédito es que o se debe o que lo debemos o que nos lo debe. Bien, pues nos diga compra. Lo debemos. En este caso lo debemos, es una compra, ¿no? Vale, ¿cómo será ahora? ¿Qué haremos aquí? Esa se lo La deberemos misma compra, pero a un proveedor. Aquí será una compra a un proveedor. Cuando compremos productos de existencias y eso, va a ser siempre un proveedor. Bien, bueno, compra de mercaderías ya la conocemos, la ponemos, ¿no? Compra de mercaderías. ya. Que dirán, son 1.200, ¿no? Sí. Vale. ¿Y ahora lo de crédito qué? ¿Dónde lo metemos eso? Proveedores. 400. La 400, ¿no? Muy bien. Vamos a ver, ¿dónde irá eso? Proveedores y deudas por operaciones comerciales. Grupo 4. Recordar, todo lo que está relacionado con la actividad comercial habitual de la empresa, deudas y derechos, tanto deudas como derechos, va a ir en el grupo 4. Acreedores y deudores por operaciones comerciales. Pues entramos en el grupo. Ahora estamos lo mismo, vamos buscando. Y vemos ya, ¿veis? Acreedores y deudores por operaciones comerciales. 40 proveedores, va a ser este grupo, ¿no? Este es un grupo, y dentro de este subgrupo veis que hay un montón de cuentas. En este caso, la normalita. 401, no es la 401, ¿no? No, porque la 401 es cuando hay efectos. Es cuando hay una letra de cambio, o hay un pagaré, o hay un documento, ¿vale? De deuda que como que reafirma la deuda. ¿Efecto significa eso? ¿Efecto significa eso? ¿Pagaré eso? ¿Letra de cambio eso? Sí. Pagaré, letra de cambio, todo eso son efectos. Entonces, proveedores, efectos comerciales a pagar. Cuando haya un pagaré, irá a la 401. Pero si no, irá a la cuenta 400. Ya. Vale. Pues entonces nada, vamos a la 400, podemos entrar y ver lo que nos dice. Y aquí pues nos dirá eso. ¿Veis? Deudas con suministradores de mercancías y de los demás bienes definidos en el grupo 3. Acordaros, grupo 3 era existencias. Ya. Todo lo que sea grupo 3, 400. ¿Vale? En esta cuenta se incluirán las deudas con suministradores. Vale, pues nada, ya lo tenemos, 400. Pues vamos aquí, como es una deuda, es de pasivo, ¿no? A ver, aumenta, pues, proveedores. 200 y 200. Bien, pues nada. La cuenta de compra de mercaderías ya la teníamos creada, por tanto vamos a seguir aquí 1.200. La cuenta de proveedores no la tenemos creada, vamos a poner aquí. Y 200 en el haber. Bien, punto 5. Vende mercaderías al contado por 1.700. ¿Cómo será esto? Vende mercaderías. Las ventas o grupo 7. Ventas. Grupo 7 y caja. Muy bien. Ventas va a ser grupo 7, ¿no? Vamos a buscarla, si queréis. Vamos a buscarla. Vamos aquí al plan contable. Vamos al grupo 7. Ventas e ingresos.
Y ahora, pues nada, bueno, primero como siempre me explica de qué va y después me aparecen los subgrupos y las cuentas, ¿no? Ya me dice, 700 y ventas de 700. mercadería, de producción propia de servicios, ¿no? Esta, ya la primera parece que nos va bien, ¿no? Vamos aquí, 700 a 705, ventas de. Entramos y aquí nos especifica cada cuenta que es venta de mercaderías, de productos terminados, semiterminados, subproductos, envases y embalajes, precios de servicios. ¿Cuál será? Ah, las 700, las 700. 700 mercaderías. Las 700, venta de mercaderías, ¿no? Muy bien. Como dice que es al contado, bueno, primero vamos a poner, aquí ya sé que es a venta de mercaderías, por lo tanto voy a poner aquí venta de mercaderías. ¿Así? ¿Te lo cierro? Venta de mercaderías por 1.700. ¿Y qué ponemos en el debe? La caja. La caja, ¿no? Porque se cobra por caja, 1.700. Aumenta el activo caja, dinero en caja. Pues nada, nos vamos aquí al balance, al libro mayor, digo, 1.700. Y tenemos que crear la cuenta venta de mercaderías. Es la cuenta, fijaros un detalle. En la medida de lo posible, el plan contable intenta establecer cuentas que nos sean después fácil de recordar. Y la cuenta compra de mercaderías era la cuenta 600, la cuenta 700 es venta de mercaderías. ¿Vale? 600 compras, 700 ventas. Eso pasa en bastantes ocasiones, no siempre, porque no siempre puede ser, pero normalmente pasará eso. Vale. Bueno, no estoy apuntando aquí, pero me estáis siguiendo, ¿no? Igual. Sí. ¿Estáis viendo el ejercicio, no? Sí. Vale. Vale. Ingresa en la cuenta corriente bancaria de la empresa 1.000 euros procedentes de la caja de la misma. Te falta sentar en la venta de mercadería el valor, en el libro mayor. 2.700 ahí. Me falta poner... me falta poner... El libro mayor, a sentar, sí, cargar. Ya para ver si estabas atenta. Vale. 700 y la caja la ha puesto, ¿no? Caja sí, ¿no? Sí, la caja. Sí, caja sí. Gracias. Muy bien, pues vamos con el 6. Vende mercaderías a crédito por importe de 850. Bueno, ¿cómo será esto? ¿Cómo? ¿Vende? Sí, el punto 6, ¿no? Es vende mercaderías. No habías dicho ingresa. Igual. Ese sería el grupo 4, ¿no? Sí, será el de clientes. Porque ahí me va a deber un cliente. Muy bien, es un cliente, ¿no? En este caso, como yo vendo, tengo clientes. Pues, y es una venta de mercaderías también, ¿no? Como antes, ¿no? Sí. Pero como es un ingreso, va en el haber. Mañana explicaré lo de los gastos e ingresos, el motivo de por qué los ingresos van en el haber. No sé si a alguien le sorprende esto o no. Pero... Sí, porque esa fue mi duda, esa fue mi confusión con el ejercicio. Vale, mañana lo explico. Dejo así la... No, El mañana incógnita. explicaré gastos e ingresos. ¿Bien? Y mañana explicaré eso. Explicaré lo de los ingresos, los gastos, por qué van en el haber y por qué van en el debe. Bien, entonces, ahora como es a crédito, ¿qué quiere decir? Es una cuenta que me lo cliente de debe, ¿no? 400. Vale, pues entonces es un cliente. Bueno, vamos a buscar, vamos a ir 430. Vamos al plan contable y vamos a ver, bien, primero, ¿qué grupo será ahora de estos? El 4. El 4. Son acreedores y deudores por operaciones comerciales. Dentro del grupo 4 hemos visto que en el grupo 40 eran proveedores. Aquí vendrá 430. Es la 430. Claro, 41, acreedores varios, tampoco. No. Y nos bajando y aparece 43 clientes. Dentro de clientes está la cuenta clientes y luego otras, pues eso, 431 efectos comerciales a cobrar, 22, ¿vale? Pues es la 430. Esto los vais a saber sí o sí porque salen continuamente. La 430 clientes y la 400 proveedores. Lo explico aquí, por si acaso, y de cómo funciona esta cuenta. Entonces, pues nada, una vez lo tengo, me voy al ejercicio y aquí pongo clientes 430 por 850.
Bien, pues nada, voy a crear, la cuenta clientes ya la tengo creada, pues serán 850, y la cuenta clientes, la cuenta de venta de mercadería, la cuenta clientes no la tengo creada. Clientes 430 por 850. Vale. Punto 7. Ingresa en la cuenta corriente bancaria de la empresa 1.000 euros procedente de la caja de la misma. A ver, ingresa, vamos a ponerlo aquí. Ingresa en la cuenta corriente bancaria de la empresa 1.000 euros procedentes de la caja. De la caja, ya está. ¿Vale? Aplicar un poquito de alcohol. ¿Por qué ponemos que? Vale, ¿cómo hacemos esto? De la Pues 500. Vale, Banco, tenemos caja. aquí, primero, ¿qué elementos patrimoniales participan? El banco y la caja. El banco y la caja, ¿no? Bien. Entonces, ¿el banco aumenta, disminuye? Aumenta. Vale, por tanto, el banco lo vamos a tener que poner en el debe, ¿no? Aumentos de activo, este activo aumenta. Bancos. Vale, la cuenta bancos no la hemos visto. Bueno, la hemos visto antes, pero fijaros que es grupo 57 también, porque también es dinero. Es tesorería, todo lo que sea dinero. Entonces, si no supiera cuál es, de nuevo me voy aquí al plan contable, me voy al grupo 5, busco cuentas financieras, voy bajando hasta que encuentro el grupo 57, que veo que es el que me va bien a mí. En el grupo 57 veo que el 572 es el que se dedica a cuentas con bancos, ¿no? Aquí ya me dice, salvo en cuentas y de ahorro disponible con bancos. Pues nada, ya sabemos dónde va, el 572, ¿no? Voy aquí, pongo bancos 572 por 1.000 euros, ¿no? Porque me entra dinero, aumenta el activo bancos, no tenía un duro en bancos y ahora tengo. Y por otro lado, me disminuye el dinero que tenía en caja, ¿no? Es un activo que disminuye caja. Caja 570 por 1.000 euros. Y esto mismo lo paso al libro mayor. La cuenta de caja ya la tengo creada. Tenemos aquí 1.000. Pero en cambio la cuenta de bancos no la tenemos creada porque no teníamos dinero en bancos hasta ahora. Pues bueno, la creamos, 572. Pensad también eso. Aquí estamos trabajando a nivel de cuenta. En una empresa no se trabaja a nivel de cuenta, se trabaja a nivel de su cuenta. Tiene más sentido. Yo por proveedores tendré tropecientos mil proveedores. Cada uno tendrá un código diferente. Y así podré controlar uno a uno cada proveedor. Con los bancos pasa lo mismo. Aquí tengo un banco, pero tendré a lo mejor 2 o 3. Pues cada uno tendrá su propio código, adaptado a las necesidades de esa empresa. Eso se dice que la contabilidad es flexible, se adapta a lo que necesitemos. Bien, pues envía transferencia bancaria a un proveedor por importe de 600. Envía. Vale. Proveedor en la vega. Esto será, por un lado, tenemos una deuda con un proveedor, ¿no? Y por otro, que va a disminuir, ¿no? Por tanto, ¿va a ir dónde? El proveedor nos va a disminuir el dinero. Nos va a disminuir el dinero, vale. Pongamos lo que sabemos. Nos disminuye el dinero. ¿Dónde irá el dinero entonces? ¿En el haber o en el haber? A ver. En el haber. ¿Vale? En el haber vamos a poner y pagamos por bancos, ¿no? ¿Me dice? Sí. Nos va a disminuir el dinero en bancos. Bancos 572. Que serán 600. ¿Y por qué nos disminuye? Porque le estamos pagando a un proveedor, ¿no? Claro, porque debíamos a un proveedor que ahora no le deberemos. Por tanto, ¿qué nos disminuye? El proveedor. La deuda con ese proveedor. De pasivo que disminuye. Por tanto, vamos al debe, le tenemos que poner el debe. Proveedor, que era la cuenta 400, si recordamos bien, y aquí pues pondremos 600. Nos vamos aquí al balance, ponemos bancos 600 aquí en el haber,
Y luego pondremos en el debe proveedores, que a ver dónde está, aquí, 600, ¿no? Si yo quiero saber cuánto dinero debo a los proveedores, me iría a la cuenta 400 y vería que tendría 1.200 en el haber y 600 en el debe. ¿Se debería cuánto? 600. 600. ¿no? Entonces sería un saldo de deudor. El proveedor acreedor, porque el saldo del haber es mayor que el saldo del debe. Vale. Entonces, vale. Sí, es que claro, en los programas contables no hace sumas, sale saldo negativo o positivo. Entonces Depende del programa. Claro, ya. entonces el negativo es deudor, No, si es negativo será acreedor, si no me equivoco. es acreedor. Quiere decir Que en el libro mayor, si te sale negativo, será que en este caso que debemos dinero a un proveedor. que le debo dinero, ¿verdad? Vale. Claro, sí. Debo. Vale. Vale, pues vamos a seguir. Ya acabamos. ¿No? Envía transferencia. Un cliente envía transferencia bancaria a la cuenta corriente de la empresa por importe de 700. Bancos. Mezclado. Vale, que voy a ponerlo aquí. Envía transferencia bancaria. Si no, un cliente. Voy a poner un cliente. Envía transferencia bancaria a la cuenta corriente de la empresa por importe de 700 euros. Vale. En el debe. Bancos en el debe, 700. Vale, banco en el debe. El banco en el debe, ¿no? ¿Por qué? Porque nos envía el dinero. Porque ¿no? nos envía el dinero, no. Nos aumenta. Activo bancos, ¿no? Por tanto, ponemos en el debe. 700. Bancos, 572 por 700. Y en el haber pondremos. Clientes, el 430. Exacto. El cliente, si nos paga, ¿qué pasará con el cliente? Que nos deberá menos dinero, ¿no? Entonces, el activo disminuye. Disminuciones de activo van en el haber. Entonces, en el haber pondremos. Ay, se ha hecho esto grande. Las protestas contra el gobierno de Pedro Sánchez siguen en toda España. Venga. Vale, clientes 430. Vale, 700. Vale. Y ya está, entonces ahora pondremos bancos, nos aumentará, a ver dónde está bancos. Aquí al lado, ahí al lado. Espera que se me tapa esto. A ver, mitad a la derecha. Vale, bancos nos aumenta, 700, ¿no? Ajá. Y por otro lado, la otra cuenta Clientes. que nos disminuye, ¿no? Clientes en el lado. Aquí. Perfecto. Pues ya está, ¿no? Es contabilizar los hechos en el libro diario y hacer el traspaso al mayor. Ya lo tenemos hecho. Este sería el primer ejercicio. ¿Cómo lo veis? Los que sé que ya tenéis algo de práctica en contabilidad sé que lo veréis fácil. Los otros no lo sé. ¿Cómo? Sí, habrá que acostumbrarse. Acostumbrarse. Pues sí. ¿A qué es que identificar? Sí. Bueno, pero lo explicas bien, o sea que será cuestión de practicar y ya está. Es que con tu explicación todo se ve divino, pero... Claro, luego cuando lo hacemos individual es cuando nos liamos, pero mirando lo que tú explicas se saca. Lo sacáis, ¿no? Sí. Vale.